Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez dedicado al uso de los porcentajes en las empresas, en especial al mal uso que en ocasiones se hace de ellos. ¿Qué es un porcentaje? Básicamente se representa con un número, en el ejemplo que veis 24, seguido de un símbolo. La Real Academia indica que debe separarse de los dígitos. A mí no me gusta hacerlo así. Lo he mantenido en este primer ejemplo, pero después veréis que va pegadito al número, que es como a mí me gusta y que creo que es más adecuado. En fin, lo que representa es una fracción, es decir, lo que es una parte de un todo, en el que el todo se le asigna el valor de 100, de modo que el 15% de la población ha votado algo, el 40% de este queso es materia grasa. Lo que quieren decir es que de un total que es 100, pues en el primer ejemplo 15 de cada 100 han votado algo, o en el caso del queso, si pesara 100 gramos, 40 serían grasa, y si pesara 200, pues 80 es la proporción. En estos casos, el porcentaje, como expresan en algunos libros, está limitado entre el valor 0 y 100. No puede ser ni negativo ni mayor que 100, puesto que es una parte de un todo. No obstante, también se usa como forma de comparar en dos magnitudes de una manera, digamos, equivalente, porque se pone una base 100, que es la que permite homogeneizar estas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, para hablar de subida de precios, el rendimiento de un motor, descuentos en rebajas, en fin. Y en estos casos sí que el valor del porcentaje puede ser negativo, puede ser un decrecimiento, ¿no? Es decir, una reducción, o puede ser incluso superior a 100%, por ejemplo, en el cumplimiento de un presupuesto. La realidad ha sido superior a lo que estaba presupuestado y puedes tener un 110, 120 o lo que corresponda. Esto que vamos a ver aquí son matemáticas de quinto y sexto de primaria, es decir, la que usan niños de 12 años aproximadamente. Ah, y por último, este año, el porcentaje de mujeres nominadas en todas las categorías es del 26,5% frente al 75,5% de hombres nominados. Bien, después de este ejemplo de mal cálculo, vamos a ver se usan en la empresa y se usan en general bien cuando expresan relaciones, como las que tenéis aquí. No suele haber mayor problema. Y los peligros vienen cuando se usan los porcentajes para expresar crecimientos. E insisto, no tanto en el cálculo, sino en la interpretación y uso de estos porcentajes para la toma de decisiones, como veremos ahora en algunos ejemplos. El primero, pues el propio en sí de usar crecimiento como una variable para medir cosas. Si uno ve esta gráfica donde expresamos el crecimiento de número de clientes, veis que va bajando progresivamente. Es verdad que cada vez va un poquito más despacio y podría llevarse la opinión de estar frenando, estar perdiendo empuje, esfuerzo, en fin. Cuando en realidad lo que puede ser es que sea un crecimiento constante. Cada periodo, cada punto en estas gráficas, podemos pensar que es un año, un mes, lo que queráis, tiene un cliente más que el periodo anterior. Es decir, el esfuerzo realizado por conseguir este incremento es siempre el mismo y puede obedecer a la capacidad de recursos que hay instalados o a la propia dinámica del sistema. Y el hecho de que el crecimiento caiga no quiere decir que no se esté haciendo el esfuerzo igual que otros años, ¿no? Entonces, simplemente esta es la primera. Otro ejemplo peligroso está en la forma de graficar los porcentajes, en las que no voy a cubrir en este vídeo. Por ejemplo, pensar en esta gráfica que están aquí los porcentajes unidos con puntos, y si de verdad corresponden a crecimientos, es engañoso porque no son puntos que expresen un año, sino la relación de un año con el anterior, ¿no? Lo que quiero decir es que si en lugar de ser crecimiento de las ventas y fueran números todos positivos, 10, 8 y 20, y fuera la participación en unas elecciones, pues sí, ahí está bien representarlo de forma de línea, porque muestra la evolución de esa participación año a año.
Pero unir con líneas crecimientos de un año con otro, donde cada vez va cambiando el año anterior, no es engañoso. Es mejor representarlo de forma separada, por ejemplo con barras, como vemos aquí, solo vemos cifras, simplemente que no están unidas por puntos. O no están unidos los puntos por líneas. En este sentido, a pesar de poner este gráfico, vamos a ver la tentación en muchos casos de suponer que estamos recuperando ya la caída de ventas de otros años, ¿no? Porque 20% es más que menos 10, menos 8, ¿no? 18. Pero si uno hace los cálculos bien, verá que menos 10% es multiplicar por 0,90, menos 8 es multiplicar por 0,92 y subir un 20 es multiplicar por 1,20. Bueno, pues si uno hace esta operación, podéis comprobar que da menos de 1. Es decir, estamos muy cerquita del punto inicial del 2015, pero no hemos recuperado, a pesar de que con esta gráfica no pensaría que sí, que está, no sé si incluso por encima de aquel punto de partida. Esto ocurre básicamente porque las bases en donde se aplica cada porcentaje son distintas. Por ejemplo, me gusta mucho hacer esta puntualización que cuando algo baja un 20%, después tiene que subir un 25% para subir al punto inicial. Porque el punto de partida, después de haber bajado un 20%, es más pequeñito. Es decir, cuando baja un 20%, pues si era 100 acabará en 80 y por tanto para subir de 80 a 100 hay que subir un 25% sobre 80. A medida que aumenta la caída, el porcentaje de crecimiento futuro es mayor. Por ejemplo, si cae un 33%, un tercio en realidad, lo que quiero poner aquí, el crecimiento que después es necesario para volver al punto inicial, pues es del 50%. Si algo cayera un 50%, pues tendría que luego que subir un 100%, ¿no? Tendría que duplicarse. Esto es lo que seguramente habréis visto en algún mensaje o incluso algún vídeo por internet, en donde un crecimiento diario del 1% pues provoca que al cabo de un año, ¿no? De ahí el 1,01 en 365 días, pues de casi 40 veces más grande que al principio, y una caída del 1%, es decir, 0,99 durante el mismo periodo, ¿no? 365 días a ese ritmo de caer un 1% diario, pues te lo deja dividido en 30 veces, ¿no? Otro ejemplo de uso peligroso es usar exclusivamente el porcentaje de alguna magnitud para tomar la decisión. Por ejemplo, imaginar que hay 3 directores que han conseguido estos crecimientos de ventas que veis aquí, ¿no? 2, 0 y 5%, y la pregunta sería, pues, ¿quién lo ha hecho mejor? Bueno, pues lo que yo quiero llevar aquí a evidenciar es que solo con esta información es peligroso, porque el crecimiento del 2% del director A puede obedecer a esta curva, el del director B, que consiguió un 0%, puede haber sido esto, que no ha hecho nada, pero el C del 5% puede ser que haya crecido así hacia arriba con mayor velocidad que este y por tanto ha sacado un 5% más, pero también puede ser esta curva. Esta curva también tiene un crecimiento del 5% de este ejercicio sobre el anterior, ¿no? Entonces, lo que ha llevado a cabo este año en realidad ha sido mantener lo que consiguió a final del año pasado y beneficiarse de ese esfuerzo, ¿no? Por tanto, no está tan claro que haya hecho más labor que el A, pero es que es más complicado. Por ejemplo, el director B, un 0% lo puede haber obtenido de esta manera, en la que parecería lógico premiar que en este ejercicio ha logrado revertir la tendencia de este año, pero también que ha sido estropear todo lo anterior, ¿no? En definitiva, solo con la cifra del porcentaje no es posible llevar a cabo una interpretación de lo que ha ocurrido realmente. Este es otro uso peligroso. Otro ejemplo más es cuando se usa el porcentaje o diferentes porcentajes para comparar y usar operaciones entre ellos, por ejemplo, restas y demás. Uno que he encontrado yo en banca es la eficiencia y lo que uno de los grandes bancos
de España llamaba las mandíbulas. Básicamente la eficiencia es un ratio que se define como gastos entre ingresos y efectivamente es un ratio antiintuitivo en el sentido en que uno esperaría que la eficiencia alta fuera bueno y con este ratio definido así, la eficiencia cuanto más baja sea, mejor resulta, ¿no? Voy a hablar de eficiencia, pero se puede relacionar fácilmente sobre el margen sobre ingresos, porque podréis ver que el margen, es decir, los ingresos menos los gastos, dividido por ingresos, pues es 1 menos la eficiencia, ¿no? Definida de esta manera. Bien, pues el banco este que menciono hablaba en muchos de sus discursos de las mandíbulas, la apertura de mandíbulas, que no era más que comparar el crecimiento de los ingresos en porcentaje restado del crecimiento de los gastos, y eso lo llamaba la apertura de mandíbulas. Y es verdad que abrir mandíbulas, es decir, un crecimiento de ingresos mayor que el crecimiento de los gastos, o mandíbulas positivas, es bueno en tanto que mejora la eficiencia y por lo que he dicho antes, mejorar eficiencia es hacerla más baja y el margen era 1 menos la eficiencia, pues también mejora el margen, ¿no? ¿Y qué pega tiene esto? Pues no vale para medir. Y no vale para medir, vamos a ver en este ejemplo. Fijaros que aquí, en esta tabla que estoy mostrando, todos los ejemplos tienen la misma apertura de mandíbulas, todos parten de la misma eficiencia inicial, pero como el crecimiento de ingresos y de los gastos es distinto, la única condición es que sean 5% la diferencia del crecimiento de uno frente al otro, lo que mejora la eficiencia es distinto. Es más, podéis manipular la expresión para obtener esta fórmula, en la que veis que la mejora de la eficiencia depende del punto de partida, es decir, cuanto peor estemos, es decir, que la eficiencia sea más alta, pues para la misma magnitud de mandíbulas y crecimiento de ingresos vais a mejorar más. Por ejemplo, se puede conseguir un ejemplo como el de aquí, en el que parto de un punto peor, recordar que la eficiencia alta es peor, abro menos las mandíbulas, un 4 en vez de un 5, sin embargo mi mejora de la eficiencia y del margen, por lo que decía antes, es superior. Por lo cual usar las mandíbulas para considerar si algo es mejor o peor que otro es peligroso. Y es más, aunque yo considere la misma eficiencia inicial, puedo construir un ejemplo, este de aquí, en el que con una menor apertura de mandíbulas que aquí, parto del mismo punto, sin embargo, como crecen poco los ingresos, que es lo que está aquí afectado, no me quiero enrollar mucho más, podemos conseguir una mejora igual o incluso superior si forzamos estas cifras, abriendo menos las mandíbulas. Es decir, en definitiva, no es válida esta variable o este concepto para medir esta mejora de eficiencia o de margen. Y un último, uno que sí que hacen bien y el peligro es para el consumidor. Pensar, por ejemplo, en el día sin IVA frente a las rebajas adicionales de un 20% de descuento. Si el IVA fuera el 21%, que es un tipo habitual en productos de consumo, pensar que me quiten ese IVA del 21% es mejor que acudir a las rebajas tradicionales del 20%. Pues cuidado, porque no. Un artículo de 100 más el 21% de IVA, es decir, que se vende en condiciones normales por 121 euros, el día sin IVA costará 100, puesto que el descuento que aplica el comercio es cobrárnoslo como si no le aplicaran el IVA, pero 100 euros sobre 121 es una rebaja del 17%. Allá podéis ver que no es comparable con el 20%. Sobre el precio final del 121, si aplicaran una rebaja del 20%, nos costaría 96,80 euros, que es menos que los 100 euros, ¿no? Entonces, en este caso, pues como podéis ver, sí que lo hacen bien, pero nosotros tenemos que tener cuidado con, no digo publicidad engañosa, pero sí con entender bien cuál es la oferta, ¿no? Pues muchas gracias y hasta la próxima.